Hoy hablaremos un poquitito acerca de la confiabilidad de los manuscritos bíblicos. Solo un poco, ¿sí? Y observaremos lo que no solamente las escrituras declaran que la palabra de Dios es inerrante, infalible, está completa. Ok, pero eso lo dicen las escrituras y nosotros como creyentes aceptamos la palabra de Dios como fiel, como verdadera, ¿no es así? Pero, ¿qué hacemos ante los ataques de muchos otros que te dicen, por ejemplo, oye, ¿cómo puedes confiar en un libro? Si la Biblia fue escrito por hombres. Y ese es uno de los primeros ataques que tienen los incrédulos, los ateos, aquellos que no aceptan las escrituras, ¿no? Si la Biblia fue escrito por hombres, ¿acaso Dios vino y lo escribió? ¿Qué responderías al respecto? Paul, ¿qué dirías? ¿La Biblia fue escrita por hombres? Claro, inspirado por Dios, pero es cierto que fue escrito por hombres. ¿No es así? Fue escrito por hombres. Es más, hemos visto que aproximadamente unos 40 hombres diferentes escribieron las escrituras. 40 hombres diferentes en un periodo de aproximadamente 1500 años. Pero lo precioso, como ningún otro libro hay, ningún otro libro, como ningún otro libro existe, es que hay una coherencia entre todos los autores. Todos los autores hablan, se nota, se percibe a través de los estudios que se han hecho, hablan de un mismo tema prácticamente. Tienen una conexión, una coherencia. Se citan los unos a los otros a lo largo de 1500 años, aproximadamente, hermanos. Las escrituras no fueron escritas, como por ejemplo, tenemos el Caballero Carmelo de Abraham Valdemar, ¿no? Lo escribió y bueno, pues Abraham Valdemar es ¿de qué año aproximadamente? ¿Los 1900, creo? Algo así, ¿no? El Manco de Lepanto, cuando Girón de la Unión todavía era considerado pues una de las zonas más exclusivas de Lima, ¿no? Ahora cualquiera va, ¿no? Y es puro comercio, pero en el pasado el Girón de la Unión era donde se concentraba pues la crema, ¿no? De la limeña, ¿no? Un lugar muy exclusivo, aproximadamente ¿cuántos? 1800, 1900 creo, ¿no? Pero eso es cercano y nosotros tenemos los escritos de Abraham Valdemar como uno de los escritores ilustres del Perú. César Vallejo, ¿no? El mismo, la fiesta del chivo, ¿se acuerdan de quién es? Del premio Nobel claro, el premio Nobel de la literatura peruana, del premio Nobel de literatura, que es peruano, ¿no? Mario Vargas Llosa. Tenemos, claro que lo tenemos. ¿Por qué tenemos los originales? Porque él escribió y bueno, pues ahora con estos tiempos y la tecnología, pues eso se puede guardar incluso la fotografía, las copias del original, ¿no? De los manuscritos originales o del escrito original que él tenía, seguramente sus borradores y todo eso, ¿no? Pero la primera edición, obviamente, que está circulando, sus publicaciones están circulando y sabemos muy bien. Tenemos al autor vivo y él puede decir, esto es mío, y si hay alguien que ha introducido alguna frase, pues, que él no puso, él tranquilamente se puede dar cuenta. Pero no tenemos eso con las escrituras. No tenemos vivo al apóstol Juan, no tenemos vivo a Pablo, no tenemos vivo a los demás autores, no tenemos vivo a Moisés, que es el autor más antiguo, que escribió hace 500 años, hace aproximadamente unos casi 4000 años atrás, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. No lo tenemos vivo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si lo que ellos escribieron ha perdurado en el tiempo? Entonces, lo primero que viene y dice un ateo es eso, ¿no? Retrocede uno. ¿Son confiables entonces los manuscritos bíblicos que tenemos? Porque mira tú, otra de las cosas que te dicen es, ¿acaso tu Biblia en el lenguaje español es que ha sido escrito la palabra de Dios? No fue escrito y lo hemos visto la semana anterior, ¿no? La clase anterior.
Fue escrito en griego, en hebreo, el Antiguo Testamento, unos pedacitos pequeños de arameo cuando fueron a Babilonia. Y luego, cuando regresan, el pueblo de Israel ya conoce el arameo después de haber estado en Babilonia. Y el imperio griego los conquista y ahora aprenden el griego, pues. Entonces, para el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que el pueblo de Israel conoce la línea sacerdotal, los sacerdotes, la línea religiosa, especialmente conoce el hebreo, ¿no? Pero también conoce el pueblo el arameo. Y por la conquista del imperio griego de hace unos siglos atrás, ellos tenían como idioma oficial el griego. No es el griego actual, ¿no? Es un griego mucho más antiguo, un poco más culto o antiguo, así como el español. Nosotros, si usted lee el cantar del Mío Cid, ¿ha leído alguna vez el cantar del Mío Cid en el original? Es lenguaje bien complejo, bien complicado es, ¿no? Porque el lenguaje ha cambiado, pues ha variado, ¿no? Igual, el griego koiné también, pues, era diferente o es diferente al griego actual. Pero entonces, tenemos los manuscritos, ¿son confiables los manuscritos bíblicos? Eso es algo que, hermanos, nos tenemos que hacer esa pregunta todos, así seas creyente. Es cierto que nosotros estamos llamados de plano a aceptar lo que las Escrituras dicen. No podemos estudiar a Dios si primero no aceptamos que su palabra que la Biblia es la palabra inerrante, infalible. Pero después de ello, una vez que en nuestro espíritu nos quema fuertemente el hecho de que la palabra de Dios es palabra de Dios, también nosotros, y no está mal, podemos hacer uso y como que mirar un poco para afuera para poder defender o refutar las contradicciones de muchos, indoctos tal vez, o ignorantes lastimosamente, que vienen y dicen, bueno, pues es confiable los manuscritos, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo sabemos si realmente es cierto? En nuestro corazón quema fuertemente el hecho de que Dios es real, pero ¿cómo sabemos que lo que tenemos aquí es confiable? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuántas versiones hay? ¿Cómo sabes que la Biblia, por ejemplo, de los testigos de Jehová es la que debe ser usada? ¿O cómo sabes tú si de repente el libro del Mormón es el que debemos usar? ¿O el Corán? ¿No? ¿Cómo sabemos? Y es necesario que como maestros, ¿no?, que queremos ser, que somos, debemos dar respuestas válidas. Muy bien. La primera objeción que tienen aquellos que están en contra, pasa ya de citar, aquellos que están en contra de aquellos que no creen en las Escrituras es que, ¿acaso tenemos los documentos originales? Y si estos te dicen, ¿tenemos documentos originales, por ejemplo, del Génesis? Es decir, Moisés cuando escribió el Génesis, ¿tenemos el documento original de Moisés? Ahora, Moisés no solamente escribió Génesis, escribió los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 primeros libros los escribió, entendemos así, que lo escribió Moisés. Muy bien, tenemos ese primer escrito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos los escritos de Josué o de Samuel? ¿Lo has investigado? Ya, son muy antiguos. Ok, tenemos los escritos de Mateo en el primer siglo. Mateo fue escrito aproximadamente por la mitad del siglo I. Muy bien, tenemos en esos 50, 55 años después de Cristo, unos 20, 25 años después de la ascensión de Cristo al Padre, él escribió el Evangelio de Mateo y básicamente por ahí nomás escribieron todos los demás. El primer evangelio en ser escrito se cree que es el Evangelio de Marcos. Tenemos los escritos del evangelista Marcos, tenemos los escritos de Juan, del apóstol Juan, lo que hemos visto anoche. Tenemos exactamente de su puño y letra lo que ha escrito. El hermano Sol aquí en la iglesia, su esposa da fe de eso. Él dice, estudios que hizo acá en la iglesia
desde que llegó a la iglesia. Tiene cuadernos y cuadernos en su casa, dice, amontonados de las enseñanzas que él ha recibido. Si se da cuenta, él escribe bastante, todo lo que él escucha, él escribe. Y algunas veces me ha dicho, pastor, en el tal año usted ha enseñado esto, ¿no? Y de verdad, pues saca la fecha y esto y por acá, ¿no? 2014, 2015, qué bonito, ¿no? Gracias a Dios no nos contradecimos, ¿no? Porque solamente las escrituras lo que se enseña, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí lo enseñó, y sí ya nos has enseñado esto. Es bueno volver a recordar, dice el hermano Solsor. Pero él tiene escritos de su puño y letra, guardaditos ahí. De acá de repente a 30 años ya no va a haber eso, lo van a quemar, ¿verdad? Porque es fácil que eso ocurra, ¿no? No tenemos, hermanos, documentos originales de ningún libro de las Escrituras. Eso es cierto. ¿Qué hacemos entonces, Elsie? No hay ni uno solo, es cierto. Ni uno, Jimmy. Si tal vez quisiera así con toda seguridad decir, a ver, de primera de Pedro tenemos, o aunque sea tercera de Juan, tenemos el original, porque Juan es el último apóstol en estar vivo, aproximadamente en el año 80, 85, 90, 95, por ahí escribió su Evangelio, Apocalipsis, y primera, segunda y tercera de Juan, y el último Apocalipsis, ¿no? Y tal vez como es el último en escribir, tal vez tenemos de él aproximadamente por los años 90 después de Cristo escribió él. De unos 50, unos 60, 70 años después de la muerte de Cristo. ¿Los tendremos? ¿Qué dicen ustedes? Ni siquiera del apóstol Juan tenemos. No hay seguridad de que haya ni un solo manuscrito original de ningún libro de las Escrituras. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos? A ver, solo para manera de yo informarme un poco acerca de la audiencia, ¿no? ¿Quién por primera vez ha escuchado esto? Que no tenemos ningún manuscrito original de ningún autor de la Biblia. Levanten su mano. Uno. ¿Quién más? Paul también, supongo. 2, 3, ¿no? ¿No? Paul también, supongo. Que no tenemos ni uno solo. ¿Tú, Jimmy? Sí. No hay ni uno solo, hermano. Eso es cierto. No tenemos documentos originales de ningún escrito del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Lo único que nosotros tenemos, ¿qué son? Copias, y tal vez copias de copias y de copias. Eso es lo que tenemos. Así que cuando nos dicen, no tenemos los documentos originales de ningún libro del Antiguo Testamento, tranquilo, sonríe. Avanza y cita uno más. Porque en realidad no tenemos documentos originales de muchos documentos antiguos, que incluso la arqueología o la ciencia que estudia los textos antiguos, los validan como fieles al original. La manera de validar un texto antiguo, bueno, obviamente no pueden hacer uso de la ciencia, de la experimentación, ¿no? Como para hacer demostraciones en ese tipo. La historia para validar un hecho verídico en la historia no se usa el método científico, ¿no? El método científico requiere, pues, volver a recrear un evento, ¿no? Un suceso y controlado incluso, ¿no? Requiere eso el método científico, experimentar y luego sacar luego tus conclusiones, requiere eso, recrear una vez más algún momento, algún suceso. Y eso no se puede hacer con la historia. Tú no puedes recrear la historia, es decir, volverlo a vivir o volverlo a ver. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso con las cosas del pasado. Ahora que hay cámaras, incluso hasta las cámaras son limitadas, a veces no captan todo, ¿no? Cuando mi hermano se accidentó, fuimos rápidamente a buscar las dos cámaras de Surquillo y San Borja para ver, antes de que le echen la culpa a él
del accidente, y vimos que la cámara, una cámara que gira 360 grados, en el momento preciso donde está el choque, no capta por completo, capta apenas, sí se nota que mi hermano pasa en verde y aparece por otro lado, pero apenas aparece, de la nada aparece una combi y luego se estrella y luego recién gira la cámara y ahí recién se ve el asunto, ¿no? La otra cámara también igualito estaba volteando por otro lado y enfoca cuando ya el accidente estaba dando, ¿no? Pero tenemos esas limitaciones. No podemos nosotros al final recrear completamente todo el momento, ¿no? Pero no hay ningún problema, porque hay maneras, hay técnicas de nosotros validar documentos antiguos. Y lo cierto es que no tenemos documentos originales de muchos documentos antiguos, que los estudiosos de la historia validan muchos documentos no cristianos de personajes griegos, por ejemplo, antes de Cristo, sus escritos, sus obras las validan y dicen, esto es verdaderamente fiel al original, dicen. Hay técnicas, hay maneras de hacer eso. Así que si alguien dice, por ejemplo, no tenemos documentos originales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de ningún libro de la Biblia, tú tranquilamente puedes decirle, no tenemos documentos originales de muchos documentos antiguos. No se puede. En el pasar del tiempo, debido a las muchas guerras que han existido, en el pasado los pueblos ocupaban otros pueblos, un pueblo venía y destruía a otro y buscaba borrar por completo el mapa, de tal manera que no les importaban los escritos o los tesoros que puedan tener, los tesoros en términos de información, ¿no? Histórica, ¿no? No les importaba a ellos, ¿no? No eran como ahora en estos tiempos. Se busca guardar eso para el tiempo, ¿no? No fue así, no ocurrió eso. Entraban y destruían completamente. Algunas inundaciones, algunos incendios, en fin. En el pasado era bien complicado poder conservar, ¿no? Pero los científicos, los estudiosos de la historia, sí validan muchos escritos de muchos personajes, mucho más antiguos de Cristo incluso, y dicen, él escribió tal cosa y es verdaderamente fiel a lo que escribió. Eso en otra oportunidad, de repente pudiéramos ver cómo es que llegan a esas conclusiones. Pero lo que ocurre, mis hermanos, pasa una magicita, es que los documentos, en realidad, y todos los documentos, así sean los manuscritos bíblicos, así sean manuscritos escritos en el pasado, antes de Cristo, todos los documentos se reconstruyen a partir de las copias que sobreviven. Esa es la verdad. La ciencia que se encarga de esto, pues lo que hace es buscar documentos, los documentos que sobreviven, ellos los estudian, un documento, imaginemos, ¿no? Un documento lo encontramos aquí en Tingo María, otro lo encontraron en Tarapoto, otro lo encontraron en Lima a distintos tiempos de repente, uno hace 100 años, otro hace 20 años, otro hace 200 años, otro por ahí, por Ecuador, qué sé yo, hace 800 años, y reciencito ahí en mi casa, ahí barriendo, mi esposa encuentra uno, reciencito ayer, ¿no? O sea, lo que hacen es reconstruir de las copias que han sobrevivido en el tiempo y que han ido a distintos lugares, eso han encontrado y entonces han comenzado a hacer comparaciones, a ver cómo es que en el tiempo se ha mantenido el escrito de alguien. Todos los documentos, hermanos, se reconstruyen a partir de las copias que sobreviven. Esa es la realidad. Siguiente, por favor. Por tanto, a mayor número de copias, obviamente, incluso si es mucho más antigua la copia, eso es el criterio que se usa, y dicen, este es un documento mucho más fiel. ¿Ven? Algo así. Miren, imaginemos que yo escribo hoy día algo, ¿ya? Con mi puño y letra. Escribo, Teo no ha podido ir a su casa porque ha estado en la casa de Tingo María y entonces lo tuve que recoger, ¿no? Y listo.
Y entonces eso es un escrito mío actual. Y luego alguien mañana viene encontrando mi escrito original, les dice, miren, esto escribió el pastor ayer. Y toditos ustedes lo escriben y lo copian, ¿no? Teo no ha podido ir a su casa en Naranjillo porque se quedó en su casa de Tingo María y el pastor lo trajo a la iglesia. Imagínense que ese es el texto. Y todos lo escribieron, ¿ok? Y cada uno se va lejos. Uno se va a Suiza, uno se va aquí nomás a Subte, otro se va para la India, qué sé yo. Salen de aquí por muchos lugares. Y cuando van, ellos también lo reproducen. Les dicen a los otros, miren, el pastor Jarvis dijo tal cosa, ¿no? Y lo mismo. Y los que están ahí a los lugares que ustedes llegaron también lo escribieron. De repente, lo que escribió Paul no llegó ni apenas se lo dijo a su tía y desapareció. Quedó ahí. Pero lo que escribió, la copia que hizo el hermano Arvin, esa copia se la pasó a otros, y otro, y a otro, y a otro, y a otro, ¿ok? Y hay una línea que se puede trazar, pero luego se encuentra de acá a 800 años, encuentran justo la copia de Arvin. ¿Ve? Pero justo la copia de Arvin. Y luego encuentran la copia escrita del mismo escrito mío, Freddy, a unos 500 años después de este momento. Por distintos lugares, que es lo que se agarra, se comienza a juntar esas copias y se van verificando. Ya ven, ha cambiado. Mire, esto lo encontramos en este continente o en esta zona geográfica, esto en este país, esto en otro, y comienzan a verlo. Miren, ¿hay variantes o no hay variantes? Y lo hermoso es, hermanos, que las escrituras se han mantenido casi intactas. Si hay algunos errores, son errores de puntuación. Son errores sencillitos, chiquititos, que no cambian teológicamente absolutamente nada. Y entonces, lo que hacen estos estudiosos es, comienzan a ver a mayor número de copias. Miren, estas copias, ¿cuántas copias hay de esto? Miren, y todas estas dicen lo mismo. Y acá hay unas cuantitas que no dicen lo mismo. Comienzan a investigar, ¿en qué tiempo, pero de qué año más o menos fueron escritos? Si fueron escritos muy lejanos al autor original, entonces, lo que hemos visto en la clase anterior, pudieron haberlo adicionado. Lo que hemos visto en el asunto el tema de Marcos capítulo 16, ¿de acuerdo? En los manuscritos más antiguos no encontramos la última parte de Marcos 16. No se encuentra. Entonces algunos piensan que pudo haber sido adicionado en el pasado. Y de eso se encarga la crítica textual, les dijimos la clase anterior. Entonces, ya que no tenemos documentos originales de casi muchos documentos antiguos, lo que se hace es que a mayor número de copias es mucho mejor, y mientras más antigua la copia, entonces es mucho mejor. Ese es el criterio que usan, hermanos, no para la Biblia solamente, es para todos los libros en el pasado. Entonces, ¿cuál es la realidad? Avanza uno, Yadacita. La Ilíada de Homero es la obra o el escrito por excelencia que tiene el ser humano, de decir, la Ilíada de Homero es verdaderamente que me corten la cabeza, dicen los estudiosos, si la Ilíada que tenemos actualmente no es fiel al original. Después de haber hecho tantos estudios, después de haber comparado los manuscritos que tiene de la Ilíada de Homero, los encargados, los estudiosos de esto de la historia, de la literatura, dicen, la Ilíada de Homero es fiel al original, no es de puño y letra de Homero, pero son las palabras exactísimas de Homero. Eso es lo que dicen. La realidad, hermanos, es que la mayoría de los libros antiguos han sido duplicados basados apenas en 10 a 20 manuscritos. A ustedes constantemente escuchamos, a los académicos, Aristóteles dijo, ¿no? Con toda seguridad, ¿sí o no?
Hipócrates dijo. Estamos hablando de personajes antes de Cristo, hace unos 2300 años atrás aproximadamente. Y con toda seguridad algunos académicos, filósofos, aquellos que citan a estos personajes, vienen y dicen, ajá, así dijo tal persona en el pasado, ¿no? Y lo dicen con una seguridad porque tienen toda una ciencia que se encarga de esto, que han verificado que esto que ha quedado escrito y documentos que han quedado escritos son realmente escritos de estos personajes. Así que la mayoría de los libros antiguos han sido duplicados basados en 10 y 20 manuscritos, nada más. La gran mayoría. Solamente, escuchen, porque quiero que vean esto. 10 a 20 manuscritos encontrados en distintos lugares, en distintas partes del planeta y en distintos tiempos, ha sido suficiente para que lo cojan y vean, lo comparen, ya, listo, tenemos el original, esto es lo que realmente es, y plum, lo publicaron. Eso es lo que hace la ciencia encargada de esto. Y la Ilíada es, avanza uno más, la Ilíada es el escrito por excelencia que tiene la humanidad. La humanidad se jacta de la Ilíada, porque la Ilíada es el libro con la mayor cantidad de manuscritos. ¿Saben cuántos manuscritos? Recuerden lo que les dije. Apenas con 10 a 20 manuscritos han armado una obra y han dicho, es fiel al original. La Ilíada se los lleva de encuentro a todos, porque la Ilíada encontraron 643 copias. 643 copias. Comparado con 10, 20. Por eso es que los encargados de esto, los de la ciencia, los que se encargan de esto, dicen, la Ilíada es fiel a lo que escribió Homero. Es completamente fiel a lo que escribió Homero. Ahora, tal vez usted pueda decir, pero seguramente la Ilíada pues no es tan antiguo. No. La Ilíada es antiguísima. Aproximadamente 800, 900 años antes de Cristo, ¿no? La Ilíada. Antes de Cristo. Es decir, para nuestros tiempos, en total sería unos 2800, 2900 años antes. ¿Ve? 2900 a 2800 años atrás. ¿Y cuántos manuscritos han encontrado? 643 copias de la Ilíada. Y con eso han armado, por aquí, por ahí algunos han estado rotos, por aquí otros no incompletos, pero de esas 643 copias lo juntaron y dicen, ajá, publicado, la Ilíada de Homero para la humanidad. Y usted seguramente ha leído, ¿no? Eso. En el colegio le van a mandar a leer. Es una de las obras emblema de la humanidad. Es hermosa, es un escrito pues que el ser humano puede jactarse. ¡Wow! Una obra tan antigua y de mucho valor, ¿no? Eso es lo que dice, lo que la ciencia ve con respecto a la Ilíada. Avanza y da cita. Así que la mayoría de los libros antiguos han sido creados como unos 1000 años después que los manuscritos fueron escritos. Por ejemplo, recuerden lo de la Ilíada. La Ilíada, Homero aproximadamente existió hace 800, 900 años antes de Cristo, unos 2800 años antes hacia atrás, ¿ok? Y la mayoría de los libros antiguos, lo que se hizo fue crear la obra después de aproximadamente unos 1000 años después de que fueron escritos originalmente. O sea, después de haber tenido copias y copias y copias, pasaron 1000 años aproximadamente, casi la mayoría de los libros antiguos es así, pasó 1000 años y encontraron copias y recién armaron, reconstruyeron, por así decir, el original que fue escrito de puño y letra, a través de copias. La mayoría de libros antiguos ha pasado entre su creador y luego salir la obra al mundo, después de haber sido reconstruido o redescubierta, ha pasado aproximadamente 1000 años después. Es decir,
entre lo que la humanidad ha llegado a dar el veredicto. Esto es la obra, imaginen, de Aristóteles, por así decir. Aproximadamente ha pasado unos 1000 años. No necesariamente Aristóteles, estoy tomando como ejemplo. Unos 1000 años después. ¿Me dejo entender? ¿Vamos bien? Ok, sigamos. Ya cita. En cambio, pero, el Nuevo Testamento tiene manuscritos de 100 a 300 años después del autor que escribió el autor original. No es 1000. Los escritos seculares son aproximadamente 1000 años después. Hay libros del Nuevo Testamento que la distancia entre el autor original y luego ya comenzar a preservar completamente es solamente unos 100 a 300 años de cuando originalmente fue escrito. E incluso se debate, por eso no aseguré que tenemos copias originales, pero se debate, hay algunos que piensan que sí tenemos algunos fragmentos originales después de la muerte del autor, de puño y letra. Se piensa que se tiene fragmentos originales. Se cree, creo que de Primera de Juan, si mal no recuerdo, unos pedazos de Juan, o creo que Santiago, algo así. Miren, 1000 años después, toma la humanidad, le tomó a la humanidad para ver libros antiguos y luego sacarlos y publicarlos, después de que el autor original lo escribió. En el caso del Nuevo Testamento, la distancia solamente es de 100 a 300 años, y en algunos casos, solamente unos 25 años después. Veamos esto, por favor. Por ejemplo, el fragmento de John Rylands. ¿Sí? Fragmento de John Rylands. Aquí avanza un hito, ya cita, creo que debe haber puesto mal. Avanza un hito, por favor. Este es el fragmento de John Rylands. Esto fue encontrado en Egipto aproximadamente en el año 117 a 138 después de Cristo. Pero ¿cuándo fue que Juan escribió el Evangelio? 85, 95, ponle 90 aproximadamente. Del 90 al 117, ¿cuántos años han pasado? Poquitos años. Ese es el fragmento que encontraron. Sí, es cierto, hay fragmentos, pero hay muchos, muchísimos. Eso lo encontraron en Egipto en el 117 al 138. ¿Qué partes encontraron? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, del versículo 31 al 33. También al otro lado es el versículo 37 al 38. Vamos, aváncele. Ese es el fragmento. Hay otro, el papiro de Bodmer. Avanza ya la cita, el papiro de Bodmer. Ese es. Y esto tiene una antigüedad de 200 años después de Cristo. Y se encuentra la mayor parte de Juan, el Evangelio de Juan, y luego Primera y Segunda de Pedro, y también Judas. Así se encontró esto. Pero ¿cuándo es que fue encontrado? 200 años después de Cristo. Cercano, ¿se dan cuenta? Bien cerquita al autor original. Bien cerquita. El papiro de Chester Beatty, avanza ya la cita, son varios fragmentos. Aproximadamente en el año 250 después de Cristo. Pero aquí se encontró casi todo el Nuevo Testamento. Así, bueno, ahí estamos poniendo retazos, pero en realidad son muchos papiros que encontraron, y cuando los juntaron, porque ahora, ustedes saben, en el pasado, pues con todas las guerras que les dije, ¿no? Lo escondían, lo guardaban, pero cuando lo encontraron en el año 250 después de Cristo, ¿no? Se cree que esos manuscritos pertenecen a esa época, 250 después de Cristo. Lo que vieron es que estaba casi todo el Nuevo Testamento. Comenzaron a comparar entonces, obviamente, con el papiro de Bodmer, con el John Rylands y otros más, y esa es la manera en cómo comenzaron a construir
lo que tenemos ahora, las Escrituras. Pero no solamente eso, amados hermanos. También tenemos el manuscrito Vaticanus, así se le llama. Avánzalo, ya cita. El Vaticanus, que data del 325 al 350 después de Cristo. Y aquí sí se encuentra mucho más, de manera casi completa, la mayoría de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Casi completo lo tenemos. El manuscrito Vaticanus, así se le llama. Que data aproximadamente del 325 al 350 después de Cristo. Ahora, hay otros fragmentos, muchísimos otros fragmentos, que se encontraron en las cuevas de Qumran, en los rollos del Mar Muerto. Avanza un hito. Miren. Esto es casi cercano a las riberas del Mar Muerto. Son unas cuevas. ¿Ve unas de esas huequitos que hay, unas cuevitas? Eso se le conoce como las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, el Mar Salado. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que en una de esas cuevas, alguien ha estado por ahí caminando, y eso es cercano, eso es hace poco lo descubrieron. No tiene ni 100 años creo que descubrieron. Alguien estaba caminando por ahí y entonces vio uno de esos huecos, y a esos huecos lo que hicieron fue lanzar una piedra. Y al lanzar una piedra, se supone que es un hueco, ¿no? Es una cueva abajo, pues debe sonar roca nada más. Escucha que algo se quiebra, crash. Y la curiosidad, que es muy buena, la curiosidad hace que luego bajen a ver qué es lo que se rompió adentro. Porque en un lugar tan inhabitado, ¿qué puede romperse? O sea, ¿qué puede haber que suene quebrado como si fuese vidrio o vasija? Gracias, Elisita. Y lo que encontraron fueron justamente vasijas tapadas, donde se encontró cantidad de manuscritos. ¿De quiénes se cree que es? Pues de los esenios. Era una secta o un grupo religioso que escapó y hizo su comunidad cerca a las orillas del Mar Muerto. Y que cuando los persiguieron, ellos escondieron las vasijas, pues ahí en las cuevas de Qumran, ahí en cuevas adentro. Y ahí en el tiempo se preservó, hasta que un curioso vio cueva, lanzó su piedra, escuchó que algo se rompió, bajaron y encontraron un hallazgo maravilloso. En esos hallazgos de los rollos del Mar Muerto, se cree que hay incluso originales de Marcos. Eso están en disputa. Piensan que sí tenemos originales de Marcos. No podemos asegurarlo, pero sí piensan que hay originales del Evangelio de Marcos. Que hay originales de Hechos. Hay originales de Romanos, de 1 de Timoteo, de 2 de Pedro y Santiago. Encontrarlos ahí. ¿Sí? Pero vean ustedes, estos, si son originales, hermanos, implica que son del mismo puño y letra, de los mismos autores. Recuerden que la Ilíada de Homero es la obra por excelencia que se tiene, ¿no? ¿Cuántos manuscritos habían? 600 y tantos, ¿no? Veamos, por favor, hagamos observemos un poco estos datos. Miren ustedes, para seguir viendo la confiabilidad aquí del Nuevo Testamento comparado con otros documentos antiguos. Miren ustedes. El Nuevo Testamento, aproximadamente se cree que 25 años después tenemos manuscritos del Nuevo Testamento. De Homero, 500 años después, o sea, la Ilíada. Homero, el libro escrito por Homero, la Ilíada, recuerden que es el caballito de batalla de la humanidad para demostrar que esto es escrito infalible, escrito copia fiel de lo que escribió Homero. Pero ¿cuándo apareció? 500 años después de Homero. Del Nuevo Testamento tenemos 25 años después. De Demóstenes tenemos 1400 años después, recién aparecieron.
De Herodoto, 1400 años después. De Platón, 1200 años. ¿Y usted cuántas veces ha escuchado que las personas citan, Platón dijo, ¿no? Oyón no hay, ¿no? Platón dijo, y entonces, pero lo dicen con una seguridad. Si usted ha escuchado, ha visto disertaciones de personas que hacen referencia a estos hombres, Platón dijo, y lo dicen con una certeza, y claro que lo hacen porque están completamente convencidos. Pero 1200 años después de que él escribió, apareció su escrito. Y dicen, no, lo escribió. Compara con el Nuevo Testamento, que es por solamente 25 añitos, ¿no? Se lo lleva de encuentro a las escrituras, ¿se dan cuenta? Tácito, 1000 años después. Plinio, 750 años. Y así podemos comparar con todos los demás. Hermanos, las escrituras, el Nuevo Testamento, por ejemplo, es muchísimo más confiable que cualquier escrito antiguo que tiene la humanidad. Muchísimo más confiable, hermanos. En copias, por ejemplo, ya hemos dicho, avanza ya la cita, ya hemos dicho que de Homero hay 643 copias. De 643 copias se hizo, aquí está, la Ilíada de Homero, 500 años después que él escribió, aquí salió y lo publicaron, ¿no? 643 copias. Pero del Nuevo Testamento tenemos 5.686 y se cree que son muchos más. Muchísimos más. La contabilidad llega incluso hasta más de 25.000. Comparado con 643 ¿de quién? De Homero. De Demóstenes, apenas 200 copias. De Herodoto, 8 copias, pero 1400 años después. O sea, después de haber comparado 8 copias que se encontró 1400 años después, sacan, esto es lo que Herodoto dijo, y me rasgo las vestiduras, que me parta un rayo si es que estoy equivocado, dice la humanidad. ¿Se dan cuenta? Pero del Nuevo Testamento se lo lleva de encuentro, si se dan cuenta. Platón, 7. Mira cómo la Biblia se los lleva. Como el sol, estamos comparando solo el Nuevo Testamento. Se lo lleva completamente. Tácito, 20. Plinio, 7. César, 10. Nada más. Uno más, por favor. Miren aquí. Seguimos comparando, ¿sí? Más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento se encuentran en griego. Y eso es en griego, ¿eh? Pero 9.000 manuscritos en otros idiomas, siriaco, cóptico, latín y árabe. Miren ustedes. ¿Ven? Aquí, en la gráfica que vemos ahí, la gráfica en negrita, la barrita en negra, lo que es los tiempos, ¿no? Que pasaron desde el autor original hasta que apareció la obra, hasta que encontraron el escrito, ¿no? Y la barra más grande que está pegadita es el número de manuscritos que se encuentran. Miren ustedes del Nuevo Testamento, ¿eh? Comparado con Homero, comparado con Demóstenes, Herodoto, Platón, Tácito y así los demás. Miren ustedes cómo es que, pregunta, si la humanidad considera los escritos de Homero, Demóstenes, Herodoto, Platón y todos los demás, lo consideran como completamente confiables, ¿cuánto más las escrituras? Mira solo el Nuevo Testamento. Es arrasador, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es arrasador. ¿Se entiende la gráfica? A ver si es que alguien no la entiende. ¿Vamos bien? ¿Amén? Kevin, ¿va bien? Pero en total son más de 5.000. No, mucho más. Muchísimo más. Muchísimo más. Ahora, en las citas del Nuevo Testamento, supongamos que no tengamos ningún documento, ni siquiera copias
ni códices, ni papiros, ni fragmentos del Nuevo Testamento. Imaginemos que todas las copias del Nuevo Testamento hayan sido quemadas por completo. E incluso hoy mismo, que toda Biblia, imagínate que sale una ley, ¿no? De la ONU, podemos decir, que prohibido que haya Biblias. Se quema toda Biblia, se elimina de digital, de la internet, toda Biblia, todo aproximado, toditito se elimina. Imaginemos que dicen, se elimina la Biblia, toda la información que pueda haber de la Biblia, se quema todo libro, todo Nuevo Testamento, todo Antiguo Testamento, de todos los idiomas del mundo, se eliminan. ¿Saben qué? No importa. Porque solo con las citas que hicieron personajes antiguos, que han dejado sus libros citando la Biblia, podemos reconstruir de nuevo las Escrituras. No importa si nos queman la Biblia, no importa si lo eliminan de la nube, del internet, no importa si queman cada Biblia, no importa. Con todas las citas que tenemos, por ejemplo, de Justino Mártir, de Irineo, de Clemente de Alejandría, de Orígenes, de Tertuliano, de Eusebio, de todos ellos tienen citas, por ejemplo, del Evangelio. Justino Mártir cita 268 citas. Irineo del Evangelio, 1038. Clemente de Alejandría, 1017. Orígenes, 9231. Tertuliano, 3800. Y al final, un total de 19.368 citas. Solamente usando a estos personajes. No estamos usando a todos los demás. Personajes del pasado. Que en sus obras citaron. Textualmente escribieron. Así dijo el apóstol Pablo, y citaron. Y lo escribieron en sus obras. De Hechos, del libro de los Hechos, Justino Mártir, 10 citas. Ireneo, 194. Clemente de Alejandría, 44. Orígenes, 349. En total, 1352. Estamos tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes de la historia, nada más. Ustedes saben que son miles, no solamente son 7. De las epístolas paulinas, en total, ¿cuántas referencias entre estos 7 hombres? 14.000. De las epístolas generales, en total, en todos estos hombres, 870. Del libro de Apocalipsis, 664, haciendo un total de 36.289 referencias, citas de las Escrituras. Solamente estamos hablando de 7 hombres. Con ellos podemos una vez más reconstruir, por ejemplo, los evangelios sin ninguna preocupación. Ahora, yo quiero que vean esto. Nuestro Dios es un Dios soberano. Él pudo haber preservado el original, ¿no es así? Pero ¿saben? Lo hermoso de nuestro Señor es que trabaja a través de la historia. Y bueno, pues el hombre, con la sabiduría que Dios le ha dado maneras y técnicas de cómo validar textos antiguos, ¿no? Y nuestro Dios provisionalmente y soberanamente ha permitido que sus textos, su palabra, de manera arrasadora, pase todos los filtros que el ser humano tiene respecto a los textos antiguos. Hermoso, ¿no? Hermoso, ¿no? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Del Antiguo Testamento. Sí, solo he querido usar por ahora el Nuevo Testamento. Hay del Antiguo Testamento también. Porque para eso tendríamos que irnos a por ejemplo, la Septuaginta, que es la primera traducción que tenemos del Antiguo Testamento al griego. Es un documento muy confiable, escrito aproximadamente en el 350, 320 antes de Cristo, ¿no? 327, si mal no recuerdo, la Septuaginta, ¿no? Se mandó, como el Imperio griego había conquistado pues toda la zona antigua conocida, y entonces los griegos estaban muy dados a la erudición, y entonces les gustaba muchísimo la información que encontraban en los pueblos, ahí es donde se crea la biblioteca de Alejandría, ¿se acuerdan ustedes? En el norte del África, ¿no? Una de las bibliotecas más impresionantes que hubo, con mucha información en el pasado.
Y entonces los griegos, si mal no recuerdo, uno de estos griegos, Epífanes, no me acuerdo, no me acuerdo ahorita, pero manda a traducir los documentos o el Antiguo Testamento, el Tanaj griego, el Tanaj hebreo, lo manda a traducir al idioma que los griegos tenían. ¿Cuál era? El griego. Y de eso tenemos pues documentos, un montón, ¿no? La primera traducción que se hizo. Muy bien preservado del Antiguo Testamento. Que también, si comenzamos a comparar, se lo lleva de encuentro a todos los demás. Completamente. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Cuando se encontraban los papiros, los estudiosos o los eruditos siempre hacían una convención para validar un libro. Como les dije, los arqueólogos, los estudiosos de esto encontraban manuscritos y lo que hacían era comparar, como dijimos, a mayor cantidad de manuscritos y mucho más antiguos, entonces comenzaba la comparación, cantidad, ¿no? Y a comparar. Y lo precioso que han encontrado es que en el caso de las escrituras, debido a que en el pasado no había USBs y no había manera de preservar la información, los copistas eran demasiado cuidadosos. Recuerden ustedes nomás los copistas del Antiguo Testamento, los manuscritos del Antiguo Testamento. ¿Qué hacían? Incluso medían como con una regla la distancia, ¿no?, de un párrafo, así. Imaginemos que aquí hay dos párrafos, ¿no? Aquí y aquí. Medían y cuando iban a transcribir, cuando ya se les estaba deteriorando el material, lo que hacían es medían y contaban cuántas palabras había por línea y tal cual era como una especie de calca, ¿no? Se iban, medían y hacían el copiado. Y ustedes saben que para textos religiosos, para los textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, incluso los que copiaban, los copistas, tenían una delicadeza, de tal manera que cuando llegaban al nombre de Dios, ¿qué es lo que hacían? Se bañaban. Una letra y se iban a bañar. Otra letra y se iban a bañar. Otra letra y se iban a bañar. Tenían una delicadeza porque lo tomaban como lo que es, santo. En cambio usted ahora, ¿cómo hace? Me voy a la iglesia, oye, mi Biblia, no, vamos, lo metes en el bolso y cuando lo abro está aplastado y todo. No era así en la antigüedad. Los rollos, los manuscritos que tenían los rollos eran justamente delicadísimos. Eran oro, tú no podías tener un rollo era solamente la gente, pues, adinerada. No era barato tener. Una vez que comenzaron a aparecer los códices, ahí ya, el códice es una especie del prelibro, ¿no? Esto ya tiene el estilo de un códice, ¿no? Los libros ya más compilados, ¿no? Más así, hecho tipo libros, ¿no? Pero en el pasado eran rollos, pues, ¿no? Rollos. Por ejemplo, el Pentateuco. ¿Por qué se le llama Pentateuco? Penta es 5 y teucos es rollos. Significa que Génesis estaba en un rollo, envuelto en un rollo, ¿sí? Eso era un rollo. Éxodo, otro rollo. Y así. Levítico, otro rollo. Números, otro rollo, y Deuteronomio, otros rollos. Entonces, si tú querías cargar tu Antiguo Testamento, para ese momento que eran solo 5 libros, cargabas tus 5 rollos. ¡Ah, qué tal! Un bultazo eras. Ahora lo tienes acá, ¿no? En el pasado no era así. Y como había la dificultad de eso, no tenían cómo preservar, al momento del copiado ya tenían una delicadeza muy especial. Y por eso que cuando han encontrado manuscritos regados por todas partes del mundo y los han comparado, las variaciones son insignificantes. Casi todos son solamente de puntos, tildes, nada más. No hay otra cosa más. No afecta. Incluso a pesar de que hayan adicionado esta porción de Marcos que hemos visto la semana antepasada, esa parte de echarán fuera demonios, ¿no? Tomarán cosas mortíferas, incluso a pesar de que lo hayan adicionado, no afecta en nada al grueso del doctrinal. Y si tú revisas bonito, si supongamos ese texto sí fue escrito y es verdadero, ese texto, si lo lees,
está dirigido para los apóstoles. Ni siquiera es para nosotros, ¿no? Amén. Otra pregunta, hermano, vamos. ¿Cómo dices? ¿Cómo dice mi hermano? O sea, hay otras escrituras, ¿no? También cómo convalidas sus escrituras. Acerca de los libros apócrifos, no, el libro de Mormón es nuevo, ¿no? Eso no es hace... El Corán también incluso. Ustedes saben que los musulmanes no... prácticamente con el profeta Mahoma en el año 600, por ahí, en el siglo 7 aproximadamente, nace y aparece Mahoma, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ahora compara pues el judaísmo con el mismo cristianismo, ¿no? Este Mahoma mezcla el judaísmo con paganismo y al final termina creando aproximadamente 600 años después de Cristo, crea pues esto de los musulmanes, ¿no? Cuando él entra a la Meca con su caballo y con su espada a querer matar y mata a muchos, ¿no? Ahí en la Meca, pero si nosotros comparamos esos escritos que ellos tienen con los nuestros hermanos, las escrituras se lo llevan completamente de encuentro, ¿no? Ellos no tienen autoridad comparada con las escrituras, para nada. El Corán, el libro del Mormón también, eso es moderno, 1840, si mal no recuerdo, ¿no? 1840 dice que encontraron los escritos, los evangelios, que Jesús cuando resucitó vino a predicarle a las tribus de América y entonces ahí dejó escrito y eso lo encontraron. Usted encuentra esos manuscritos, esos escritos, lo que tienen son errores hasta ortográficos. Tú no vas a encontrar eso en las escrituras. No encuentras eso. Una delicadeza tuvieron para escribir. Y es que era Dios preservando su palabra, ¿no? Amén. ¿Qué más? ¿Y qué hay acerca del gráfico de las citas? Es cierto. Las mismas escrituras, no sé si lo tienes ya, cita, puedes buscar las referencias que hacen los autores de sí mismo que vimos, ¿te acuerdas? ¿Lo buscas? Ya cita nos va a mostrar algo. Lo va a mostrar. Las referencias que hace, las citas que hacen un autor de otro en las escrituras. Recuerden que la Biblia, entre los autores hay una separación total al final, máxima, de 1500 años. Entre Moisés, por ejemplo, y ponle el apóstol Juan. Unos 1500 años. Es decir, los autores tienen una distancia de 1500 años en las escrituras. Son aproximadamente 40 autores diferentes, no es un solo autor. Me avisas cuando lo encuentres, pero lo hermoso es que en esos 1500 años que han pasado, las referencias que hace un autor de otro, las citas cruzadas que se dan entre un autor y otro, por aquí, por allá, es impresionante, hermanos. Es maravilloso. Eso no ocurre con ningún otro libro. Cuando tú encuentras los escritos de Homero, la Ilíada, pues es solamente él mismo. Las de Platón, pues algunas referencias de repente pudiera haber hecho de algún personaje cercano. Pero los autores de las escrituras, las referencias, las citas, las menciones que hacen de otros autores de la misma Biblia, es impresionante. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Lo encontraste? ¿Sabes dónde está? Joshua sabe. Joshua lo tiene. Es impresionante. Van a ver las referencias cruzadas que hay, las menciones que se dan los unos a los otros, y lo han hecho pues ahora con la tecnología que tenemos, ¿no? Y es para quedar completamente asombrado. Mientras lo van buscando, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta, mis amados hermanos? ¿Tú, Cristian? No, Job era el más antiguo, ¿no? Ya. Hasta el día de hoy sigue siendo el libro que es la copia más antigua del Antiguo Testamento. Miren, incluso los estudiosos saben que obviamente se pueden encontrar manuscritos mucho más antiguos de los que tenemos ahora, ¿no? Hemos dicho que, por ejemplo, la Reina Valera está basada en el Textus Receptus. Si mal no recuerdo, el
Textus Receptus es el texto que es recibido, así le llaman, data del año, creo que entre los 700 a 900 después de Cristo, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, cuando estaba Martín Lutero con la Reforma, cuando John Hus, incluso un pre-reformador, o Juan Calvino y todos los demás, y hasta los que vinieron después, ellos tenían el Textus Receptus, que era ya la compilación total del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la compilación total que encontraron, que tenía, se llamó el Textus Receptus, que databa aproximadamente del año, si mal no recuerdo, después lo corrijo, entre 700 a 900 años después de Cristo, ¿sí? Pero de eso incluso toma la Reina Valera para hacer su traducción. La Reina Valera está basada en el Textus Receptus. Pero con los nuevos hallazgos que se han dado, es decir, han pasado los años y se han encontrado nuevos manuscritos. No es que sean nuevos, sino que se han encontrado más antiguos, como los que he citado. Por ejemplo, los del rollo del Mar Muerto. Creo que en el año 1945, 47 aproximadamente, que hicieron el hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Pero cuando van a ver esos manuscritos, son mucho más antiguos que el Textus Receptus, y ahí comenzó toda la crítica textual, si mal no recuerdo, del cual se basa mejor dicho, comenzaron a comparar y ya no se basa, las traducciones modernas no se basan en el Textus Receptus, sino después de haber hecho la comparación con esto de la crítica textual, compararon esos manuscritos más antiguos y sacaron otro texto, por así decir, un texto mejorado, mucho más antiguo, de mucho más validez, ¿no? Y la Biblia de las Américas usa eso, pues, ¿no? La Biblia de las Américas usa eso. ¿Quién más? La nueva traducción viviente también, la NBI, perdón. La NBI también usa eso. Por eso vas a encontrar que en esas traducciones dice, en el caso del Evangelio de Marcos, los textos más antiguos no tienen esta porción, dice, ¿no? ¿A dónde voy? Que todavía no sabemos, esos son manuscritos del Mar Muerto. Pudieran encontrar de acá 1 año, 2 años, 3 años después, o 10 años más, manuscritos, qué sé yo, del mismo puño y letra de Job escondidos en algún lugar, ¿no? ¿Pudiera ocurrir eso? Claro que sí. Pero a esto iba, mira las referencias que existen. Esas líneas cruzadas que ustedes ven ahí, vamos a apagar la luz de acá, ¿sí? ¿Se ve? Cada línea es un autor citando a otro autor de la Biblia. Miren la locura, ¿no? Creo que 63,000 referencias unas de otras de las mismas escrituras. Eso no lo tiene ningún otro libro. Creo que hay otra imagen más. ¿La tienes ya cita o solo ese? ¿Solo ese encontraron? Y hay uno donde está en vertical, ¿no? Pastor, ahora se me viene a la mente lo que usted dice. Un texto oscuro es aclarado por otro texto. O sea, ahí se da esa aclaración cuando dice usted que un autor cita a otro texto del otro autor. Claro, lo que estamos viendo ahí es que los autores están citando a otros autores de la misma Biblia. Un autor de la Biblia es una línea citando a otro autor de la misma Biblia, ¿no? Y hay como 63,000 citas, referencias que se hacen. Tú comparas eso con otros libros, otros escritos que ha hecho el ser humano, y no, hermanos, no hay punto de comparación. La pregunta, ¿es confiable las escrituras? Es completamente confiable. Si a alguien se le ocurre decir no es confiable, es porque no sabe de lo que está hablando. Es un ateo de esos que hay de ateos, yo les llamo ateos baratos, ¿no? Ateos bien baratos. Lo más honesto que alguien puede ser
Incrédulo es llegar a ser un agnóstico. Eso es lo más honesto que pudiera llegar a ser, porque ateo ya es una desfachatez, ¿no? Claro, solo niegan a Dios y entonces no quieren estudiar, no ven, no revisan las evidencias incluso históricas, y entonces son fáciles de hablar. Pero hermanos, la evidencia acerca de la confiabilidad de las Escrituras es abrumadora, mis amados hermanos. ¿Podemos confiar entonces en los manuscritos bíblicos? Claro que sí. Nuestro Dios ha usado obviamente, soberanamente ha preservado su palabra, y podemos decir que lo que tenemos acá es la palabra infalible de nuestro Dios, tal cual como los autores originales lo escribieron. Amén. Amén. Si hay algunos pequeños errores, no vamos a negar. Una aclaración más. Cuando hablamos de infalibilidad de las Escrituras, de repente la próxima abundamos a eso. Cuando hablamos de infalibilidad y de la inerrancia de las Escrituras, no estamos diciendo que tu versión es perfecta. La versión que tú tienes puede tener errores. Puede tener. Cuando hablamos de la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras, nos referimos a los manuscritos originales. Esos no tenían errores, y las copias que tienen no hay problema en ello. El problema, cuando ya vienen las traducciones, hemos visto la brecha de idioma a idioma que hay que saltar. Entonces tenemos que tener ahí cuidado, porque una palabra puede significar otra cosa en un tiempo y otra cosa en otro tiempo. ¿Se acuerdan? Amén. Muy bien, última pregunta, nos vamos. No me acuerdo bien, pero había visto también la parte del texto de Marcos. Ya. Es en la parte, creo que es en el Evangelio de Mateo, donde se habla, donde Jesús dice: ni aun los ángeles del cielo, no hay hombre, ¿no?, que sepa la fecha, el día ni la hora cuando ha de venir, ¿no? Ese texto también está, ¿no?, en debate, ¿no? Sí, no solamente eso, hay la muchos. parte la que dice ni aun el hijo, ¿no? Esa parte es la que está en debate. Porque hay textos que no ponen la parte ni aun el hijo y otros que sí. Sí, pero como te digo, son errores y diferencias por omisión a veces, porque no se encontró, el fragmento estaba roto en ese pedazo, tal vez, y así, pero en conjunto no cambia la línea doctrinal y el mensaje de las Escrituras, no cambia para nada, absolutamente para nada. Tal vez en el futuro podemos ver esos pequeñas diferencias que hay entre un manuscrito y otro, y les pueda servir para que tengan la tranquilidad. ¿Amén? Les doy una paginita de repente para que revisen manuscritos. A ver. Le voy a mandar ahí a esta página para que lo puedan ver, ¿sí? Una de ellas es esta. A ver. O les mando ahí al grupo de oración mejor. Pero también ahí ya da para que lo abra. A ver. ¿Es esta o no es esta? Estoy equivocado. Ábrelo a ver, Chimo, para que lo puedan ver. Ahí hay otra página más para que puedan estar revisando, a veces apoyándose. ¿Dónde está? Acá está este. Y acá van a tener todos los manuscritos habidos y por haber. Solo que van a tener que tener un poquito de paciencia para que los revisen, ¿sí? Ahí les envío. Copiar y pegar. Los demás van a decir: ¿qué es esto? Van a decir. Y ahí lo tienen. Si puedes entrar, ya cita. No hay internet. Está cargando. El último, mucho más todavía. Ahí para que juntos lo podamos revisar un poco. Colección de manuscritos digitales, dice ahí. Tú, si quieres donar, donas. Pero después de que han encontrado los manuscritos más antiguos, han hecho la revisión, tienen por así decirle, una versión griega del Nuevo Testamento llamado la versión LA.
Ya luego les muestro. Miren, entra a colección de manuscritos digitales, por favor. Les voy a enseñar cómo más o menos pueden hacer. Y ahí tú tipeas nada más tipeas nomás qué parte, qué porción de las escrituras quieres y te van a botar todos los manuscritos. Por ejemplo, éntrate pon vista a cualquiera de ellos. Mira, esto dice papiro de Ralph 961, es un papiro del siglo VI o IV, y ahí está el digital, ¿ven? Ábrelo. Puedes hacerle zoom. Zoom. Ahí está, ¿ven? Y ahí está el escrito. Eso comienzan a construirlo, a revisarlo. Y puedes revisar de todos. Esos son pedacitos, pero hay otros que son casi completos. Estoy poniéndole los pedacitos que han encontrado, ¿no? Puedes abrir otro más, ahí le hacen todo para que lo puedas revisar. Incluso si alguna vez estudias griego, ahí lo vas a poder leer directamente en griego. Esos son los que tenemos. Mucho más. Ahora usted dice, ve, eso nomás son miles y miles que al juntarlo lo completan. Pero no tenemos así de Homero, por ejemplo. Ya les dije. O de los otros. No hay nada casi de los demás. En cambio las escrituras. Así puedes ir bajando. Sí, arriba, por ejemplo, puedes teclear Salmos y ahí te va a aparecer qué papiros tiene Salmos, ¿no? Pero no vas a escribir en español, pues P-S-A-L-M, Salmo, algo así. Primero con P, ajá. Así, a ver, pon ahí y te va a botar. Salmos 20, por ejemplo, ¿no? Salmos 23. Y ahí le abres. Y ahí lo tienes, ¿ves? ¿Ves? Una porción de Salmos, ¿ves? Y ahí lo vas encontrando, vas viendo. Y ahí tenemos cantidad de esos tenemos, hermano. No es que, ahora, como te digo, estamos mostrando pedacitos, pero hay completos. ¿Sí? Muy bien, eso para que usted pueda ir, perder un poquito, quemar un poquito el tiempo, ¿no? Cuando esté, en vez de estar tiktokeando, puede estar viendo, revisando, va a ayudar bastante. A ver. Amén, vamos a orar para terminar.